totalmente de tercio y nos vamos a poner un poquito más serios porque hoy toca consultorio psicológico y como siempre, como no, ¿con quién va a ser? Daniel Blanco. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí, después de esta semanita, yo no sé tú, a mí que me ha venido muy bien de descansito. A mí me viene bien ¿tú también? siempre descansar, siempre Perfecto, viene bien. claro que sí. Precisamente para lo que vamos a hablar hoy. Efectivamente, efectivamente. Hoy hablamos de uno de los trastornos, digamos, más frecuentes, más padecidos, Sí. que hay también de muchos tipos, y ahora precisamente de ello vamos a hablar. La ansiedad, la temida ansiedad. Qué bolero más bonito, ¿eh? Sí, el que yo antes de, el de ansiedad de tenerte en mi brazo, ¿no? Eso es. La ansiedad que dicen en muchos casos que no es peligroso, pero yo lo que creo es que es de lo más incómodo que puede haber. El sentir ansiedad es incómodo, incómodo. Sí. Vamos a ver, la ansiedad como mecanismo natural en el ser humano es un sistema de alerta. Claro. ¿Vale? Ante una situación que o bien no puedes controlar o bien crees que no puedes controlar. ¿Vale? Eso. En otras ocasiones no es la causa de nada, sino que es la consecuencia de otras muchas cosas, ¿vale? Una serie de factores como, por ejemplo, estrés en el trabajo, Claro. preocupaciones que nos vamos echando a la espalda que a lo mejor no son nuestras, situaciones de, por ejemplo, de crianza de niños, Claro. malas situaciones económicas. Todo eso va confluyendo en la persona y va diciéndole al cuerpo, estás mal. Claro. ¿Vale? Y entonces el cuerpo eso lo tiene que mecanizar de alguna manera, ¿vale? Y la manera que encontramos es desarrollando el mecanismo natural de defensa que tenemos, que es la ansiedad. No sé si lo hemos explicado perfectamente bien, ¿vale? Entonces, yo te he entendido perfectamente. es un trastorno, Daniel. sí, es un trastorno. ¿Pero es controlable? También es controlable. ¿Puedo evitar tener ansiedad? La respuesta es no. ¿Puedo controlarla? La respuesta es sí. Sí. ¿Vale? Entonces no hay que trabajar en no tener ansiedad. Hay que trabajar en controlar esa ansiedad. Es como el miedo. Vale. El miedo es un mecanismo natural de defensa. ¿Puedo evitar tener miedo? No. ¿Pero puedo controlar el miedo? Sí. ¿Vale? Entonces, pongamos las cosas como tienen que ser. ¿Qué ocurre? Que lo primero que tenemos que identificar, y eso me lo he traído aquí apuntado, ¿vale? Porque son muchísimos, son las distintas sintomatologías de la ansiedad que podemos encontrar en distintas facetas del ser humano, ¿vale? Por ejemplo, a nivel psicológico tenemos, por ejemplo, vamos a ir dando síntomas sin que por ello vayamos a caer en lo que es la hipocondría que hablábamos hace 2 semanas, ¿eh? Totalmente. ¿Vale? Pero sí que es necesario tratar estos síntomas, ¿no? Como son, por ejemplo, inquietud, agobio. Esto es a nivel psicológico, ¿vale? Sensación de amenaza, ganas de huir o ganas de atacar. Esto que cuando nos preguntan qué tal estás, tú le dices, pues anda que tú, ¿vale? Esa sensación... ¿Irascibilidad también? Sí, nos mostramos irascibles, ¿vale? Sensación de extrañeza, despersonalización, no sentirte ubicado en ningún aspecto, en ningún sitio, en ningún grupo de referencia, bien sea familia, trabajo, amigos, clubes sociales, donde te muevas, ¿vale? Temor a perder el control sin que lo pierdas, ¿vale? Pero esa sensación de temor de se me escapa esto, ¿vale? Totalmente. Esos son algunos de los síntomas, dificultad para tomar decisiones, ¿vale? Son sintomatologías psicológicas que ahora vamos a ir enlazando con otras facetas, como por ejemplo los estados de conducta, ¿vale? Síntomas del estado de conducta, pues un estado de alerta permanente que hace que varíen mis hábitos de sueño, por ejemplo. Bueno, ahí sale una imagen, permíteme que haga un paréntesis, es una imagen fundamental. Todo aquel que nos vea y tenga síntomas de ansiedad, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿consumo drogas, cafeína, teína, excitantes, tabaco, alcohol, etcétera? Que sepáis que todos esos son factores de riesgo terriblemente nocivos, ¿vale? Y que lo primero que hay que hacer es eliminarlos. Erradicarlos, ¿vale? Erradicar. Bueno, la droga hay que erradicarla porque hombre, hay que erradicarla, ¿no? Claro. Pero si encima estás teniendo esta sintomatología, pues muchísimo más, ¿vale? Por supuesto, seguimos con los patrones de conducta, ¿vale? Bloqueos, torpeza, dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, desarrollas tics nerviosos. Entonces, ¿por qué? Pues porque necesitas explotarlo. Date cuenta que el ser humano es como una especie de olla a presión, ¿vale? Para evitar los trastornos de ansiedad, lo primero que hay que hacer es enseñar a las personas a no acumular presión dentro de su cabeza. Por ejemplo, desarrollando habilidades como la asertividad, que eso nos da para un programa entero. La asertividad es la capacidad que tenemos las personas para expresar aquello que sentimos sin que en esa expresión haya sentimientos de culpa o responsabilidad para la otra parte.
¿Qué quiere decir esto? Que si tú coges una olla a presión y tú la pones al fuego y la cierras, a los 2 minutos tú la puedes abrir. No va a explotar. Vas a poder abrirla, más o menos dificultad, pero la vas a poder abrir, saldrá el vapor y la podrás volver a cerrar. Pero si tú pones la olla a presión con agua dentro y tú la pones y lleva 1 hora, tú no vas a poder abrirla. Y si la abres, te va a explotar en la cara y te va a morir. Porque eso es una bomba, ¿vale? Bueno, pues la cabeza de las personas funciona igual. Si yo voy acumulando tensiones, tras tensiones, mal rollo, la discusión que tenía pendiente contigo, esto que has hecho que no me gusta, este problema que tengo en el trabajo, este mal rollo que he tenido conduciendo, yo voy acumulando. Y eso no lo saco de ninguna manera, pues llega un momento en que ya llevo 1 hora hirviendo y ya no puedo abrirme. Primero, no puedo. Y segundo, cuando me abro exploto. Por eso hay mucha gente que estalla, ¿no? Solución para esto es muy sencillo. No acumules. En cuanto te pase lo más mínimo, coge a esa persona y díselo. ¿Por qué? Porque primero no vas a tener la tensión, no vas a tener la ansiedad de querer expresar eso de una manera violenta. Lo vas a decir con muchas mejores palabras, ¿vale? A mí una frase que me gusta mucho y es: di las cosas cuando te pasen con tus mejores palabras antes de que cuando ya no puedas más lo digas con tus peores insultos. Totalmente. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, que al final el camino que cogemos muchas estos veces. síntomas vienen acompañados también de cambios en la expresividad corporal, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A golpes, a tiro cosas, pero no es porque seamos violentos, hay que entender esto. Es porque necesitamos externalizar esa energía que llevamos acumulada. ¿De acuerdo? Luego, bueno, a nivel de conducta, de expresión facial, de expresiones de duda, cosas que a lo mejor tú nunca ves en esa persona de manera normal, en esos momentos se manifiestan, ¿no? Luego, otro ámbito en el que también tenemos sintomatología, el ámbito intelectual o cognitivo. Es decir, es que ahí... Cuidado, esto afecta mucho, sobre todo en los puestos de trabajo. Y a la concentración, ¿no? Claro. Súper difícil que te concentres, claro. La atención, la concentración, que es fundamental para la toma de decisiones. Las personas que trabajan con puestos de gran responsabilidad, pues tienen que tomar decisiones. Date cuenta que la toma de decisiones es un proceso que es traumático. Porque es decidir entre A y B. Tienes que dejar algo. Claro, y es más, fíjate lo fuerte de esto. Cuando dejas algo, asumes que ya no vas a probar qué pasaría habiendo decidido esto, porque a lo mejor mañana cambias, pero es el cambio de mañana, el de hoy es otra circunstancia, ¿vale? Descuidos, preocupación, bueno, lo de los descuidos, y se incrementa el nivel de error, ¿vale? Entonces, esto para personas que tienen más trabajo... despistado, menos atento, está todo relacionado con lo que me comentabas. Date cuenta que esto no afecta solamente a personas con puestos de dirección o de alta responsabilidad. Gente que tiene trabajos rutinarios necesitan atención. Porque si aumentamos la ansiedad, aumentamos también la probabilidad de error. Y la probabilidad de error en el apretado de un tornillo puede ocasionar un montón de cosas, de pérdidas. Imagínate que yo estoy redactando el manual de instalación de un enchufe y como estoy con la caraja que estoy, me equivoco al redactarlo y digo que donde va la tierra va la fase. Y entonces cada persona que lo enchufe, según va el manual de instrucciones, le va a explotar el ordenador y eso ocasiona problemas. Es decir, perdemos la perspectiva de las consecuencias de nuestra falta de atención, ¿vale? Luego, a nivel cognitivo se genera una tendencia, porque además, verás, esto es muy curioso, a recordar cosas desagradables. Porque las cosas desagradables llevan un componente negativo, la ansiedad tiene un componente negativo y tendemos a casar negativo con negativo, positivo con positivo, ¿vale? Por lo tanto, nos sentimos más inclinados a pensar en, fíjate, ¿y si ahora mi mujer me deja? Pues claro, porque encontrará un chico que será mejor que yo, que no tendrá la tripa que yo tengo, que tendrá un coche mejor, que estará mejor situado, como aquella vez que... Y empiezas a irte para atrás y empiezas a recordar cosas desagradables, ¿vale? A nivel social, que es otro ámbito donde podemos encontrar sintomatología, pues fíjate, yo tengo aquí apuntado irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o para seguir una conversación. Date cuenta esto lo importante que es en personas que tienen, por ejemplo, trabajos de comerciales. Hombre, claro. Esa primera entrada al cliente, tanto si lo recibes en una tienda como si vas a visitarle a su oficina o a su casa o a su despacho, el iniciar, el comenzar esa conversación, o a nivel social, ¿no?
bloquearte, quedarte en blanco a la hora de preguntar o de responder, ¿vale? Lagunas de memoria, esto a las personas que consumen algunos estupefacientes como marihuana, hachís, etcétera, les pasa, ¿vale? Porque hay una destrucción neuronal que nos afecta en dos partes del cerebro. En el área de Broca para el tema del habla y en los lóbulos prefrontales, que son las áreas decisivas, las que toman las decisiones, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí se producen lagunas de memoria porque nos afecta también a la amígdala. Dificultades también en la expresión de los sentimientos, ¿vale? Nos cuesta decir te quiero, nos cuesta decir perdón, nos cuesta decir gracias. Nos cuesta decir esto no me ha gustado. Entonces todo ese tipo de cosas nos las produce la ansiedad, ¿vale? Pero lo importante, cuando tú te ves inmerso en todas estas sintomatologías, es analizar cuál es el detonante de todo eso, ¿vale? Y yo, por mi experiencia, saliéndome de los libros, saliéndome de los patrones formales, que sabes que no me gustan, el 85, el 90% de los casos que he visto están motivados por la asunción de responsabilidades que no eran nuestras. Es decir, nos hacemos cargo de los problemas. Es una tendencia muy humana. Pobrecito tiene un problema, me voy a hacer cargo de su problema. No, hay que saber delegar responsabilidades, hay que saber delegar problemas. Cuando un problema no es tuyo, tienes que decirle a la persona a quien pertenece, es tu problema, resuélvelo tú, porque tú no eres Dios. No puedes arreglar la vida a la gente. La gente cuando va a visitar a un psicólogo pretenden que nosotros le arreglemos la vida. Pero se van muy encantados cuando descubren que se la están arreglando ellos. Efectivamente. Bueno, pues a un nivel mucho más de andar por casa, eso es lo que nosotros recomendamos con la ansiedad, porque normalmente esos detonantes están ahí. ¿De acuerdo? Importante también, me refiero porque hay muchas tipologías de ansiedad. Yo tengo aquí apuntadas, por ejemplo, esa agorafobia, fobias específicas, que tenga solo fobia social, trastorno obsesivo-compulsivo, de estrés postraumático, si has vivido algún acontecimiento trágico, o un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entiendo que cuando uno ve toda esa sintomatología y la acompaña ya a diario la situación insostenible, lo primero que hay que hacer, lógicamente, es acudir a un especialista. Porque lo que tú puedes estar interpretando como ansiedad puede ser una agorafobia. Una agorafobia no se trata igual que en la ansiedad. ¿Vale? Todo lo que lleva la palabra fobia, el sufijo fobia, es un miedo irracional. No está ocasionado por nada, no necesariamente tiene que haber habido un episodio traumático que lo genere. ¿Vale? Por eso se denominan como miedos irracionales. ¿Vale? La agorafobia, igual que cualquier fobia que hay fobia a todo. A todo. Hay gente que tiene fobia a sus uñas, hay gente que tiene fobia a los payasos, hay gente... Y no por eso tiene que haber habido un episodio con un payaso que te haya atacado por la calle. Sí. A los pájaros, no escucho yo muchas veces. A los pájaros. Entonces hay 20.000 fobias a uno mismo, ¿vale? La fobia se trata de una manera. Las crisis de pánico se tratan de otra manera. Normalmente todas llevan un patrón común, que es el afrontamiento del problema, ¿vale? Pero, por favor, no os autotratéis. No leáis en internet experiencia de Pepito Pérez de Venezuela o de Santander que se trató él solo la agorafobia. No, porque no te va a servir. Es como cuando vemos programas, es que esto es muy importante, Ana, es como cuando vemos programas tipo Hermano Mayor o programas donde se desarrollan psicoterapias. Esas psicoterapias están pensadas para esa persona, efectivamente, individual, con esas circunstancias. Esto lo ve cualquier persona del mundo que dice, pues yo le voy a hacer lo mismo a mi hijo, me lo voy a llevar a nadar con tiburones y a lo mejor le está fastidiando la vida para siempre. No. Y cualquier persona, por si me está viendo alguien, cualquier persona, por favor, no tratéis de ayudar a la gente con buenas intenciones, porque de buenas intenciones están los consultorios de los psicólogos llenos, ¿vale? Se puede ocasionar muchísimo más mal que bien. Y muy importante, Daniel, cuando damos, por ejemplo, ese paso crucial de acudir a un psicólogo porque estamos viendo que hay algo que hay que tratar y que por nosotros mismos no somos capaces, que nos podemos equivocar. Importante, muchas veces quizá tendemos a tratar al psicólogo como si fuera un dios, creer que por el mero paso de pasar por consulta vamos a solucionar nuestro problema para siempre. Y aquí pasan esas famosas recaídas. Por ejemplo, alguien que cree que tiene la ansiedad controlada y de repente le da otra vez una crisis de ansiedad. Madre mía, si yo llevo ya un año de tratamiento psicológico, importante, entiendo, y por supuesto aquí te pido tu opinión, que en esas recaídas lo importante es que cuando te dé
tú ya entiendes por qué te está pasando, has analizado esos pensamientos y quizá tengas las herramientas para afrontarlo. Puedes no entenderlo. Pero la herramienta al menos... ¿Alguna vez has tenido un cólico nefrítico? Parecido, pero no. Vale. Pero vamos. Hay gente que tiene un cólico nefrítico y tarda años en volver a tener otro. O a lo mejor no tiene ninguno nunca más. En la vida. Pero no por eso deja de beber determinados tipos de agua. Ajá. ¿Vale? Sí. Es decir, no podemos pretender que la gente tenga el control absoluto sobre todas las cosas que ha hecho, que le han desembocado en la ansiedad y que ese control se mantenga férreo durante todo el resto de su vida, porque entonces no vives. Por supuesto. ¿Vale? Cuando has superado la ansiedad, tú tienes, hombre, el psicólogo, el terapeuta que te ha tratado, te va a dar unas pautas. Claro. ¿Qué es lo suyo? Lo suyo, que yo siempre abogo por la psicología preventiva, cada X tiempo, cada año y medio, tampoco esto tiene que ser todos los meses, cada año y medio, pues pídete un par de sesiones, habla con él, dile cómo estás viviendo, dile cómo estás afrontando los problemas, dile qué problemas estás teniendo, que no tienes que estar mal para ir. Sí. Es que es mucho más eficaz el psicólogo cuando estás bien que cuando estás mal. Te vas a ahorrar dinero también. Te vas a ahorrar dinero. Esto va contra la cartera mía. Sí, pero tienes razón. Pero es así. Entonces, vete y que te diga por qué sí y por qué no. ¿Qué es lo que estás haciendo correcto? ¿Dónde él cambiaría algo? O que te haga reflexionar sobre esos cambios. Pero tú tienes que vivir. Lo que no podemos hacer es, ¿por qué he tenido una vez ansiedad? Ya, voy a coartar y voy a proscribir vida, ¿no? Cosas, ya no voy a ir a no sé dónde, ya no voy Por supuesto, nunca evitar lo que te da la ansiedad. Es que la clave está en afrontarlo. Claro, es que si no, no vas a salir de ese círculo vicioso en la vida. Si tú tienes fobia a los perros y nunca tocas un perro, nunca superarás la fobia a los perros. Jamás, efectivamente. ¿Vale? Lo que pasa es que no te pueden soltar en una jaula con 4 pitbull, porque te va a morir, ¿sabes? Pero de vez en cuando queda con alguien, acaricia a un cachorro, empieza a tratar un poquito esos animales para que tú mismo vayas descubriendo la irracionalidad de tu miedo. Ojo, claro que también hay gente que tiene fobia porque ha tenido un episodio traumático, que es lo que tú hablabas, que es muy importante analizarlo, el estrés postraumático, que ahí no es evitable la ansiedad. Y es más, yo diría que no es aconsejable evitarla, porque tienes que exteriorizar eso. Eso ocurre cuando, pues, por ejemplo, a mí me lo pregunta mucha gente, ¿y de qué habláis los psicólogos cuando vais, por ejemplo, a un accidente de tren donde ha muerto mucha gente y tratas con los familiares? ¿Qué cosas le dices? Pues es que a lo mejor no le dices nada, a lo mejor les escuchas. Simplemente estar ahí, Vale, entonces... Pues, Daniel, me vas a matar, pero que nos quedamos sin tiempo. A mí es un tema, la verdad, que me pierde, ¿eh? Esto de la ansiedad, yo estaría también hablando ahora. Porque, efectivamente, yo te emplazo una segunda parte. Sí hay que hablar, porque yo sé que hay que hablar. Hay que hablar mucho. Pero tenemos que dejarlo aquí, como lo sabe, que los tiempos son limitados. Así como siempre, un placer. Un último apunte, por supuesto, Daniel. Claro que te lo permito. No automedicarse con la ansiedad. Hay ansiolíticos que se venden. No os automediquéis para la ansiedad. No diazepanes, no lexatines, no tal. A mí cuando me dicen lexatín, mira, hínchate de llorar, va a tener el mismo efecto. Desde luego, totalmente, no puedo estar más de acuerdo. ¿Vale? Gracias, Daniel, como siempre, un placer. Igualmente. Y a ustedes decirle que nos vemos aquí, a Luis, nos vemos mañana a las 8:30, como siempre, aquí. Mañana miércoles, no nos falten, un placer, como siempre, compartir estas horitas con vosotros. Buenas noches, adiós.